hay toda una serie de poemas que, si bien son celebrados por el partido y aparecen en el periódico y aparecen en las revistas socialistas, muchos otros no son comprendidos por los obreros y se quejan de la oscuridad de esta poesía. Uno de los casos más celebrados es un poema anticlerical que publica Leopoldo Lugones en el periódico La Montaña, en el periódico La Vanguardia, que fue cantado y repetido muchas veces, para que tengamos una idea de esta voluntad de poesía popular. El poema se llama Su Excelencia el Mono y dice así: Pedro el murguista, mi viejo amigo, viste un mono de coronel, le da un penacho, cruza su ombligo con una faja digna de él, con una faja de coronel. En su cadera suena una espada, tiene áurea franja su pantalón y bajo el arco de la quijada va el barbiquejo de su morrión. Es de ordenanza su pantalón, muy dignamente pasea y danza, tal vez guerrero como él no hay, 10 brandeburgos ornan su panza y 2 medallas del Paraguay, se refiere a la guerra de la Argentina con el Paraguay, como otros muchos jefes que hay, dice, y viendo que otros frente por frente pasan vestidos como anda él, el mono piensa, para esa gente tampoco tiene pena el cartel, es un secreto que ignora él. Bueno, digo, esto es un ejemplo de una poesía fuertemente anticlerical que tiene que ver con un pensamiento libre pensador. Pensemos que habíamos dicho que el padre de Ingenieros era un militante masón, libre pensador, edita una revista de la masonería en Buenos Aires durante muchos años. Ingenieros se va a introducir muy joven en la masonería y también Leopoldo Lugones se va a insertar dentro de las redes masónicas, va a editar uno de los periódicos masónicos. De algún modo, cuando Ingenieros se repliega del Partido Socialista, podríamos decir que traslada sus lealtades, digamos, del socialismo a la masonería dentro de un largo periplo. Pero si estos poemas, digamos, anticlericales, revulsivos, críticos, encontraban cierto eco en las bases del socialismo, otros gestos verdaderamente aristocráticos por parte de estas figuras que se pensaban a sí mismas como el artista que debía ser equiparado con el proletariado, generaron rechazo. Por ejemplo, su vestimenta, la vestimenta que llevaban a los actos del 1 de mayo, en el Día del Trabajador, llevan a buscar una diferenciación que es rechazada por aquellos trabajadores que no tienen recursos y además que no desean vestirse de otro modo. La respuesta de Ingenieros, él dice: yo no quiero un socialismo a donde todos vayamos con un pantalón mal entrazado y un viejo saco y una gorra, sino que todos usemos una galera y todos usemos un jaqué y todos vayamos vestidos con un buen traje, ¿no? Con el argumento de un socialismo que no nivele para abajo, sino nivele para arriba, ellos de algún modo ya se ponían en un lugar profundamente meritocrático que genera toda una serie de cortocircuitos adentro del partido. Bueno, Lugones, como anticipé recién, va a durar poco dentro del partido. Sus poemas, sus actitudes, un texto que escribe en un diario, genera finalmente una repulsa por parte del partido que lo condena. Visita en ese momento Buenos Aires un príncipe italiano, hijo del rey de Italia. Y
Y Lugones se permite una humorada, dice, beso su mano, aunque mi alma se mantenga en pie, porque, dice, mi enemigo no es la aristocracia, nosotros somos la aristocracia del pensamiento, la aristocracia del saber, la aristocracia de la dignidad, dice, nosotros los escritores y los proletarios, y nuestro enemigo no es la aristocracia, que ya está en decadencia, sino que nuestro enemigo es el burgués, es la canalla burguesa, es el capitalismo. Bueno, el partido no entiende la humorada, y sobre todo rechaza el gesto aristocrático, en nombre del cual el joven Lugones dice identificarse con el proletariado. Esto lleva, después de muchos malos entendidos y cruces y enjuiciamientos y debates, a que Leopoldo Lugones se distancie del partido. José Ingenieros queda un tiempo más dentro del partido, pero gestos semejantes lo van a alejar. Y además de estos gestos provocativos de Ingenieros, que hace que lo expulsen numerosas veces, en este Buenos Aires de fines del siglo XIX, en esta sociedad cosmopolita, hay muchas posibilidades de ascenso y muchas tentaciones de cooptación por parte de la élite. El joven ingeniero se recibe muy rápidamente de médico, gana espacios en la universidad, en el espacio del orden, digamos, psiquiátrico y criminológico, se convierte en un joven, digamos, de algún modo codiciado por la élite, abre su consultorio se convierte en un consultorio muy exitoso, es uno de los primeros psiquiatras de renombre científico. Ingenieros, de cualquier modo, durante mucho tiempo mantiene un consultorio privado a donde atiende figuras de la élite y atiende en forma gratuita en los locales del partido, como era la usanza de la época. Pero Ingenieros de fines del XIX y sobre todo de principios del siglo XX acusa muy acentuadamente la influencia del cientificismo, no ya el viejo positivismo de 1860, de 1870, de 1880, sino, digamos, un cientificismo tardío que de algún modo lo va a llevar a tomar distancia de ese socialismo romántico y revolucionario de su juventud. Si bien sigue reivindicando el modernismo, sigue escribiendo en forma paralela y con seudónimo poesía modernista, mantiene un vínculo intenso con Lugones, se sigue escribiendo con Rubén Darío, que ya se ha ido a Europa, pero que siempre recuerda en sus cartas con nostalgia ese mundo de la bohemia porteña y ese modernismo latinoamericanista, pero, digo, Ingenieros comienza el ciclo de su producción científica. Ya no escribe como socialista, escribe como sociólogo. Y hay dos situaciones que llevan a Ingenieros a su alejamiento del partido socialista y de las cuales no va a haber retorno. Ingenieros dictaba durante muchos años una conferencia anual en homenaje a los comuneros de París, aquellos obreros y soldados que en 1871 tomaron, como decía Marx, el cielo por asalto, tomaron la ciudad de París y crearon una comuna, digamos, autónoma, y tomaron una serie de medidas encaminados hacia el socialismo. Ingenieros todos los años dictaba esa conferencia con un sentido de homenaje a los comuneros, pero para principios del 900, Ingenieros dice que las situaciones de la comuna fueron excepcionales, que habrá sido heroica la actividad de los comuneros, pero que hoy la orientación del socialismo científico se encamina hacia la reforma y no hacia la revolución, y que el culto que debía rendir a la heroicidad de aquellos militantes franceses debía distinguirse de la orientación científica que debía tomar el partido. Esto generó un escándalo, sobre todo con la base obrera del partido, que estaba acostumbrada a discursos de Ingenieros que iban en el sentido exactamente opuesto.
Ingenieros remata su salida del partido luego de este escándalo, otra vez yendo al acto del 1 de mayo que organizaba el partido, otra vez vestido elegantemente con jaqué y con una galera. Se acerca a darle la mano al líder partidario, Juan B. Justo, y Juan B. Justo le dice que no le va a dar la mano a él, porque si le diera la mano a él, tendría que darle la mano a todos y cada uno de las personas concentradas ahí, y eso es imposible. Que era un modo de decir, no le voy a dar a usted un reconocimiento especial, usted, si se queda en el partido, es uno más. E Ingenieros, entonces, renuncia al partido, y en simultáneo comienza una carrera meteórica. Comienza una carrera meteórica en el mundo universitario, comienza una carrera meteórica en el mundo médico, en el mundo criminológico, y su elemento, digamos, cientificista se acentúa, y su socialismo, si bien nunca desaparece del todo, queda amortiguado. Reivindica una suerte de socialismo reformista, pero se acentúa la dimensión, llamémosle, elitista meritocrática. Es el momento, podríamos decir, de cooptación de Ingenieros por parte de la élite. Ingenieros, siendo muy joven, tenía apenas 20 y pico de años, era un joven médico, como decíamos, muy celebrado y muy consultado, su consultorio siempre lleno con figuras de la élite. Es invitado para participar en un congreso en 1905 en Roma de criminología, y el gobierno argentino lo envía como su representante, ¿no? Siendo un joven de 20 y pico de años. Ingenieros, además, que habla distintos idiomas, porque de algún modo es heredero de ese capital familiar, ¿no? Digamos, el italiano era su lengua natal, lo envían justamente a Italia. Logra tomar contacto con las grandes figuras de la criminología y de la ciencia de su época. Se dirige a ellos en su propio lenguaje científico y se dirige a ellos en su propio idioma. Lo acompaña el padre, y esta anécdota es muy significativa. Los científicos de Roma creen que José Ingenieros es su padre, no creen que ese joven podía ser el representante del gobierno argentino y el autor de los libros y los folletos que Ingenieros se empeñaba en publicar y enviar a Europa. Quiere además la suerte de que en este viaje que Ingenieros emprende en 1905 a Europa, que podríamos decir que es su viaje consagratorio, viaje en el mismo barco con un expresidente argentino que fue presidente durante 2 periodos y era un hombre todavía muy poderoso y una de las grandes figuras de la élite, el general Julio Argentino Roca. Ingenieros se convierte en una suerte de secretario privado de Roca, y gracias a esto puede vivir durante 2 años en Europa, digamos, vivir sin trabajar como médico, digo, y ahí producir sus libros, hacerlos traducir a distintos idiomas, e inclusive cortejar a una de las hijas del general, que hubiera sido su modo definitivamente consagratorio de integrar la élite argentina. Comienza entonces, digo, el periodo cientificista y elitista de Ingenieros, a donde las rebeldías juveniles han desaparecido. Las rebeldías juveniles se notan en algunos gestos, en algunas humoradas, a donde cada 2 por 3 despunta el antiguo modernista o el antiguo socialista revolucionario. Pero aparecen como notas nostálgicas de un científico asentado en su sociedad, reconocido